Mi nombre es Ismael Eduardo Martínez, de la carrera de Robótica Industrial, de la materia de circuitos eléctricos, y este es mi proyecto para el laboratorio del tercer parcial. Como ya vimos anteriormente, la conexión estrella-delta y estrella-estrella toca su turno a la conexión delta-delta, o también conocido como triángulo-triángulo. Bien, comenzamos observando lo que es nuestra conexión en delta de nuestras fuentes, como lo podemos observar aquí, y lo que tenemos como nuestra conexión delta de la carga. Ya sea visto de esta manera o al revés, no afecta, puesto que vienen siendo las mismas. Tenemos que nuestra Z delta se compone de la impedancia de 18 menos 24J y que nuestro voltaje de fase será igual a 127 volts. Ahora bien, en delta el voltaje de línea siempre va a ser igual al voltaje de fase siempre y cuando la impedancia de línea sea igual a 0. Por lo tanto, el voltaje de línea AB será igual al voltaje de fase AB. Tenemos un valor RMS de 220 volts, nuestro voltaje eficaz. Ahora, lo que nosotros hacemos es simplemente convertir esta conexión delta-delta a estrella-estrella para verlo de una forma monofásica, por lo cual convertimos nuestro voltaje a un voltaje de fase de estrella-estrella, lo cual se hace que el voltaje de línea será igual al voltaje de fase por la raíz de 3. Y para la impedancia tenemos que será la Z delta sobre 3, dándonos que la Z delta sobre 3 serán 18 menos 24J sobre 3 y que el voltaje de línea serán los 127 volts RMS que tenemos por la raíz de 3, lo cual nos dan los 220 volts. Una vez teniendo en cuenta que la conversión ya se hizo, tomamos en cuenta que nuestro circuito se comporta como un circuito monofásico, con una fuente de voltaje de 220 volts con 0 grados y una impedancia de 6 menos J8 ohms. Bien, una vez que tenemos esto, proseguimos a analizarlo como un circuito monofásico, lo cual, como ya hemos visto antes, al voltaje simplemente se le restan menos 120, menos 240 o en este caso más 120, dependiendo cómo lo quieran ver. Tenemos que entonces los voltajes de línea que tenemos, de fase, perdón, son 220 en 0, menos 120 y en más 120 volts. Para las corrientes de línea hacemos lo mismo que la ley de Ohm, dividimos nuestro voltaje entre la intensidad. Al requerir la intensidad, lo único que hacemos es un despeje donde dividimos el voltaje entre la impedancia, lo cual es dividir los 220 volts grados entre ya sea la forma binómica de nuestra expresión o convertirlo a una forma exponencial, como es lo que hacemos a continuación, donde nos entrega que son 22 ohms con 53.13 grados. Una vez ejecutando esto, tenemos que nuestra intensidad es 22 amperios con 53.3 ángulo a RMS. Y por lo tanto nada más tenemos que sumarle a este ángulo 120 para la intensidad de línea B y más 120 para la intensidad en línea C, lo cual tenemos aquí y por lo tanto proseguimos a la simulación. Como vimos, tenemos nuestro voltaje de fase que son los 120, nuestro voltaje de línea que son los 220, nuestra carga que en este caso son 10, por lo tanto tenemos una intensidad de fase de 22 y por lo tanto tenemos una intensidad de línea de 38. Proseguimos a ver que para el circuito 3 tenemos que para la resistencia tenemos que son 22 ohms y para el capacitor nuevamente tenemos que son 22 ohms de intensidad, mientras que para la resistencia tenemos 6 y 8 ohms respectivamente. Haciendo ley de Ohm tenemos que son 132 volts y 176 volts. Una vez visto esto, pasamos a la simulación. Como podemos observar, tenemos lo que son nuestros 220 volts de línea. En esta parte de aquí tenemos los 220 volts. Tenemos una intensidad de 38 amperios. Abajo tenemos nuevamente los 220 volts y un pequeño desfase de 37.6 amperios. Un voltaje en 178 ohms en el inductor
y uno de 131 en nuestra resistencia, lo cual vemos que tenemos un desfase de entre 1 y 1,5 volts, por lo que entonces nuestra simulación está correcta. Gracias.